capítulo 2. Y les voy a pedir que presten atención porque hoy voy a hacer algo un poquito distinto. Quizás usted no lo note, pero igual va a ser algo un poquito distinto. Miqueas capítulo 2. Yo no sé si he podido explicarme bien las semanas anteriores y realmente sé que la semana pasada recibieron gran bendición con la prédica de nuestro hermano Dionisio. Pero ahora vamos a terminar con esta serie de mensajes. No sé si se dieron cuenta, pero los mensajes, los 3 primeros mensajes hablaban de que la mano de Jehová no se ha cortado. El primero era que la mano de Jehová no se ha cortado para suplir, para proveer, para bendecir. El segundo es que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Y el tercero, no se ha cortado la mano de Jehová para redimir. Pero ahora hay un leve cambio, y este pasaje que vamos a ver en los versículos 6 y 7 del libro de Miqueas dice: no profeticéis, dicen a los profetas, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Son 3 preguntas que vamos a tratar de contestar en este día. El pueblo de Israel provocó constantemente a Dios, una y otra vez. Miqueas capítulo 2, versículos 6 y 7. Miqueas es contemporáneo de Isaías, así que si leemos Isaías y leemos Miqueas, vamos a ver similitud en cuanto al tipo de mensaje, porque teníamos al mismo pueblo haciendo las mismas cosas y a los profetas amonestando al pueblo para que se vuelva a Dios. Entendamos algo. Profetas. Cuando hablamos de profetas, la mayoría de la gente piensa en un predestinador, en alguien que está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Pero esa no era la función principal del profeta. La función principal del profeta era transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Y generalmente cuando había un profeta, generalmente era porque el pueblo estaba cogiendo un camino errado y el profeta tenía que tratar de hacer volver al pueblo del camino errado por medio de la palabra de Dios. Miqueas no es la excepción. Él trae este tipo de mensajes. Porque el pueblo se había desviado. Ahora nosotros somos o debemos ser distintos. Nosotros debemos comprender el amor y la misericordia y la paciencia de Dios y esforzarnos por hacer lo que a Él le agrada. Nosotros debemos comprender el amor, la paciencia y la misericordia de Dios y esforzarnos por hacer lo que a Dios le agrada. Déjeme leerle este mismo pasaje, pero en una versión distinta. No digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así. Esos desastres nunca llegarán. ¿Debes hablar de esa manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. ¿Ok? Ven un poco, se aclara un poco lo que está diciendo, ¿verdad? Lo primero que pregunta el profeta es, ¿se ha acortado el Espíritu de Jehová? Y vemos que la versión que acabamos de leer habla de que tendrá paciencia el Espíritu de Jehová. Ahora yo quiero mostrarles algunas cosas sobre el Espíritu de Dios y sobre Dios, etcétera, etcétera. Vamos a ir primero a Romanos 8:27.
Romanos 8, 27. Romanos 8 es un capítulo que habla prácticamente, o la mayor parte del capítulo está hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces dice en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ok? Está hablando de que el que escudriña los corazones sabe. Y lo que está diciendo es que Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás deseando? Está hablando de que Dios, por medio del Espíritu, conoce lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Y en nuestros corazones. Ahora, si nosotros nos vamos a Apocalipsis 2, 23. Apocalipsis 2, 23. Yo creo que... pues, yo creo que me comí un 2. No, sí, 2.23. Apocalipsis 2. Ajá, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí el que está hablando es Jesús. Jesús está hablando a la iglesia y le está diciendo, yo soy el que escudriña. ¿Saben lo que es escudriñar? Escudriñar es buscar intensamente, es escarbar para encontrar algo, es meterse a lo más profundo tratando de entender o de encontrar algo. Entonces, Jesús escudriña no solamente el corazón, sino que la mente, donde están nuestros pensamientos. Ahí está Dios sabiendo qué es lo que tú estás pensando. Si estás pensando, ese pastor es un... entonces el Señor lo sabe. Pero si estás pensando que guapo es el pastor, también el Señor lo sabe. Ahora, si en tu corazón estás molesto con el pastor, el Señor lo sabe. Porque Él escudriña la mente y el corazón. Está hablando de dos áreas del ser humano. Cuando habla del corazón se refiere a las emociones o los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos y entre los pensamientos? En este caso, las emociones y los sentimientos, ¿qué pasa con las emociones y los sentimientos? Bueno, de repente voy caminando y pateo una piedra y digo, ¡ay! Y en ese momento me siento como me sienta. Eso vino por la situación. Las situaciones que pasan a nuestro alrededor provocan en nosotros emociones y sentimientos. Eso viene de repente y uno no puede controlar la llegada. O sea, yo no puedo controlar la llegada de las emociones y los sentimientos. Lo que yo puedo hacer es, una vez que llegan, discernir si el sentimiento, la emoción es buena o mala y simplemente disiparla. Canalizarla de manera que no me afecte, de que no haga daño. Ahora, la mente es distinta. Yo decido qué pienso. Yo controlo mis pensamientos. Y yo sé, muchos no controlan sus pensamientos, pero no lo controla no porque no pueda, sino porque no quiere. Hace un rato hablábamos de la ira y que el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, de tal manera que llegue el momento en que ya yo no me aire, que las cosas que me provocaban a ira, que me enojaban, ya no me afecten. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo empiezo a tener conciencia de que esa cosa me molesta y empiezo a tenerla presente en mi mente, de manera que voy trabajando y cuando me sucede ya te pillé. Ya no me afecta porque yo estoy preparado para soportarla, para afrontarla. Pero eso no es automático. Eso es un asunto que uno va trabajando
una y otra vez. Cada vez que ocurre la situación, uno va trabajando en eso hasta que ya llega el momento en que uno tiene dominio. Por eso es que la Biblia dice, desecha la ira y deja el enojo, porque podemos hacerlo. ¿Ok? El Espíritu sabe, el Señor sabe. Nosotros somos la iglesia y lo que estamos viendo en Apocalipsis es el mensaje a la iglesia, donde el Señor está diciendo, yo sé lo que tú estás pensando, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo lo sé. ¿Estás preocupado por lo que sea? Yo lo sé. Pero también dice, yo tengo el control de eso. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que es el versículo que más me gusta en este caso específico. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer el 9 nada más como contexto. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu no solamente sabe lo más íntimo de mí. La cosa que yo no le he dicho ni a mi esposa, el Espíritu la sabe. Creo que no hay nada, pero igual, si yo no me acuerdo, igual él la sabe. Algo así que yo simplemente no me acuerdo. Es como aquellas películas donde el abogado le dice al cliente, dígame todo lo que pasó. Dígame todo lo que hizo ese día. Y entonces el abogado, el cliente, le cuenta todo lo que se acuerda, pero se le olvidó un detallito. Y resulta que ese detallito le crea un gran problema. Bueno, ese detallito que yo no me acuerdo, el Espíritu lo sabe. Pero no solamente sabe lo profundo de mí, lo que yo no sé de mí y todo lo demás, sino que el Espíritu sabe lo profundo de Dios. Cuando Jesús dijo que nadie lo sabe, sino solamente el Padre, si el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, ¿lo sabe o no lo sabe? Lo sabe. Lo sabe. Entonces, el Espíritu sabe. ¿Por qué es importante entender que el Espíritu conoce lo profundo de Dios? ¿Alguien sabe por qué eso es importante? Sí, pero hay algo más interesante. Miren, yo quiero que usted piense esto. ¿Quién es nuestro guía en la tierra? ¿Quién es nuestro guía? El Espíritu Santo. Así que, ¿cómo el Espíritu Santo nos podría guiar de manera agradable a Dios si no sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y le voy a pedir que preste atención, como le dije al principio, no se me distraigan. ¿Cómo el Espíritu Santo nos puede guiar si Él no supiera lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Podría o no podría? No, hay cosas que Él no podría decirnos y cosas en las que no podría llevarnos porque no las sabe, pero Él sabe. Él sabe lo que Dios quiere. No porque se sentó con Dios a hablar y se reunieron y Él les dio las instrucciones. Mire, yo le puedo decir muchas instrucciones y puedo agarrarme con Nica, con Celi, con Sony, con todo el mundo aquí y decirle, yo quiero que se hagan las cosas así, así, así y así. Pero no puedo transmitirle la forma en que yo siento. Entonces de repente usted lo empieza a hacer como usted siente, pero no lo está haciendo como yo siento. Pero no es el caso del Espíritu Santo. Él hace las cosas no solamente como Dios siente, sino como Dios, no solamente como Dios quiere, sino como Dios siente. Todo lo que Dios siente, lo siente el Espíritu Santo y Él nos guía perfectamente a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que sabe todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Ahora volvemos a Miqueas, ahora sí, capítulo, allá donde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿Miqueas qué? Ok. Habían algunos despiertos. Ahora,
Vamos a ir adelantando un poquito y vamos al capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿qué dice él? Ellos le dicen en el versículo 6 del capítulo 2, no profeticéis, dicen a los profetas, a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará mal. Entonces, él empieza a hablar, entre otras cosas, de aquellos profetas que profetizan cosas vanas, que le dicen a la gente que les va a ir bien cuando la gente le favorece y que les va a ir mal cuando la gente no le favorece. Entonces en el versículo 8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hace unos días escuchaba a un hermano que decía que, bueno, que Dios le había dicho que no maltratara a su iglesia y hablaba de la forma en que él predica. Pero yo le decía a ese hermano en algún momento, tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si predicas fuerte o débil, eso no importa. Importa que hagas lo que Dios te mandó a hacer, y si Dios quiere regañar, Él regaña a través de ti. No soy yo el que sacudo a la iglesia. Si Dios me puso aquí, es Él el que me puso a predicar. Y créame, yo le digo a Dios, Señor, yo quiero hacerlo como tú dices. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no vengo aquí a regañar a nadie. Yo vengo aquí a transmitirles el mensaje que Dios me ha dado para ustedes. Ahora, este pueblo que estaba en pecado, que no quería hacer la voluntad de Dios, escuchaban a profetas que les decían lo que ellos querían oír. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Entonces, aparece Miqueas y empieza a decirle a ellos lo que Dios quiere que ellos sepan, lo que Dios quiere que ellos hagan. Y ellos dicen, no nos profetice, que lo que tú estás diciendo no va a pasar. ¿Por qué? Porque el profeta le decía, ustedes van a ir cautivos. Dios va a acabar con ustedes. Dios va a cerrar este pueblo, va a acabar, va a dejar su tierra desierta. Y ellos dicen, eso no va a pasar, no sigas hablando. Y leí la versión de la Nueva Traducción Viviente que habla de la paciencia del Espíritu de Dios. Pero saben, el Espíritu de Dios es mucho más que paciencia. Llega el momento en que Dios dice, ya basta. Llega el momento que Dios dice, te he advertido, te he hablado, te he dicho muchas veces. Hace unos días hablaba con un señor y le explicaba que no hay salvación sino solamente a través de Cristo. Le decía, la Biblia dice, solo hay un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El otro camino lleva al infierno. Le decía a este señor que la Biblia dice que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así fue levantado Cristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la respuesta de este señor en cierto momento fue, todavía no estoy listo. ¿Y ustedes creen que me quedé callado? No, le dije, listo. Esto es una decisión que usted tiene que tomar. ¿Ya lo comprendió? Entonces tome la decisión. Porque él dijo eso porque había comprendido. Él sabía ya lo que se le había dicho. Ya entendía que si él no aceptaba a Cristo, si él no recibía a Cristo, si él no se volvía a Cristo, le quedaba un solo camino, el infierno. ¿Y saben lo que dijo? No con las palabras que les voy a decir, pero al decir yo no estoy listo, dice, yo no estoy listo para la vida eterna, pero sí estoy listo para el infierno eterno. Y el Señor tiene paciencia porque ese hombre, hasta donde sé, todavía está vivo. Y es muy posible que otro llegue y le vuelva a hablar. Mire, ¿cuántas veces Dios viene y te dice la misma cosa y no haces caso? Una y otra vez Dios manda para que te digan,
ponte mosca, juega vivo, voy a venir y te voy a agarrar descuidado, pero no haces caso. Entendamos algo, que ciertamente Dios es paciente, pero Dios tiene todo cronometrado. Y va a llegar el momento en que ya se acabó oportunidad. Las cosas que pasaron en el pasado son una muestra para que nosotros entendamos. Y el ser humano es medio tonto, perdónenme la expresión. Pero la Biblia habla del diluvio y empieza a preguntar, ¿en verdad ocurrió el diluvio? Y empiezan a cuestionar lo que dice la Biblia. Y ¿saben qué? Esta misma gente que cuestiona lo que dice la Biblia, ellos mismos reconocen, porque no es solamente la Biblia que habla del diluvio. Las culturas antiguas tienen sus propias historias acerca del diluvio, lo cual confirma de una manera u otra que algo pasó tan grande como un diluvio, porque hay varios testimonios y claro, son distintos porque nadie dice, nosotros podemos ver toda la misma cosa, ustedes todos me están viendo a mí, ¿ok? Todos me están viendo a mí. Y los de acá ven mi mano por detrás, pero los de acá la ven por delante. Y es posible que alguien allá, al ver mi mano de esta manera, pueda pensar que mi mano está cerrada. Pueda pensar. Porque desde el ángulo donde está, pareciera que mi mano está cerrada. Pero otro que la ve de otro ángulo, dice, no, la mano está abierta, yo la veo abierta. Porque hay ángulos distintos. La gente además de esto olvida detalles. Entonces, cuando se cuentan las historias, se cuentan de manera distinta por la naturaleza humana. Pero hay cosas que unen los relatos y que dejan ver que el relato es real. Entonces, la gente no cree porque no quiere creer. El ser humano es medio tonto. Hay gente, abogados, por ejemplo, los abogados entienden algo. En un juicio, si nosotros llegamos a un juicio, ¿ok? Y vamos a suponer que llega una persona y dice, yo vi al pastor Ibar robarse una manzana. Y yo digo que no. ¿Qué es? Mi palabra contra la de esa persona, ¿cierto? ¿A quién le creen? Ahora, imagínate que lleguen 4 personas diciendo que yo me robé la manzana, que me vieron robando la manzana. Y uno dice, yo vi que él estiró la mano. Y el otro dice, yo vi que él acercó la mano, porque uno estaba atrás y el otro estaba de frente. Pero las historias coinciden. La manzana estaba en tal lugar y yo vi cuando la cogió. ¿Qué va a pasar conmigo? Castigado, ¿cierto? Tenemos 4 relatos de la vida de Cristo y dicen, no, Cristo no existió. Eso es una tontería. Hay 4 personas que dicen, yo lo vi. Mateo lo dice. Marcos lo dice. Lucas dice, yo investigué, y él es yo investigué exhaustivamente. Y Juan dice, yo estaba allí. Y ellos dicen, no existió. ¡Qué tontería! Eso es de tontos. Ahora, si eso fuera todo, pero fuera de la Biblia, hay varios que dicen existió, pero ellos no quieren creer. No son pocos los historiadores que se han chocado con la Biblia diciendo, no, tal cosa de la Biblia no ocurrió porque no hay evidencia arqueológica, como si los arqueólogos hubieran descubierto todas las cosas. Hay un montón de cosas que los arqueólogos no han descubierto, pero cada cosa que han negado de la Biblia ha sido corroborada por la arqueología. Entonces ya es tonto decir que no. Ahora, Dios es paciente. Dios es paciente, porque si Dios no fuera paciente, nosotros no estaríamos aquí. Y Dios realmente, yo quiero que usted entienda algo. Dios tiene un tiempo establecido. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La promesa de la venida de Cristo.
Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Arrepentimiento. ¿Cristo nos ama? Sí, sí nos ama. ¿Ese es el mensaje que tenemos que predicar? No, ese no es el mensaje. La Biblia dice por todos lados, tenemos que predicar a la gente, arrepiéntete, para que tus pecados sean perdonados. Y solo por la misericordia de Dios, muchos de nosotros somos salvos, porque hemos estado haciendo lo que no nos mandaron a hacer. ¿Dios nos ama? Sí nos ama. ¿Es raro que, o está mal que digamos que Dios nos ama? No, no está mal, pero si nosotros no le predicamos a la gente que se tiene que arrepentir, nunca se van a arrepentir. Van a venir a la iglesia, van a cantar y van a levantar sus manos, van a hacer un montón de cosas, pero no van a ser salvos, porque nadie es salvo sin arrepentirse. Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Tenemos que predicar lo que la palabra dice que prediquemos. Dios es paciente. Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Él sabe lo que hay en el corazón de toda esa gente allá afuera. Y Él sabe que algunos de ellos tienen un corazón para volverse a Dios en algún momento. Pero necesita que nosotros vayamos y lo hagamos. Que les hablemos una y otra vez. No, ya le predicamos, siga predicando, sigamos predicando, sigamos hablándole una y otra vez, pero hagámoslo con fe. No vayamos a ellos y que hablándole de Cristo y que, pero es que ya le hablé muchas veces, voy a hablarle, no. Es que no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de mis palabras, se trata del poder de Dios para cambiarlos. Tenemos que seguir yendo, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir predicando porque todavía el Señor tiene paciencia. Y tengo que seguir diciéndole a la iglesia, lleguen temprano. No se pierdan el tiempo de alabanza. Mire, esto es como los mendigos. Los mendigos llegan a un lugar solamente buscando su interés. Quiero que me den algo. Pero nunca llegan al lugar para hacer algo por la persona que les va a dar ese algo. No llegan temprano al lugar para limpiar el lugar de manera que cuando los otros mendigos lleguen, el lugar esté limpio y todos podamos reunirnos porque estoy agradecido con el que me lo dio. Nos comportamos como mendigos en lugar de comportarnos como salvos. Porque el salvo llega temprano. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Dios. No por el canto, es por Dios. No porque me guste estar con los hermanos. Yo vengo por mi Dios. Y sí, me gusta estar con los hermanos. Y venir por los hermanos es una razón correcta. Porque ya lo he dicho otras veces, no me estoy contradiciendo. Pero lo principal siempre es Dios. No sea religioso. No crea que con venir a la iglesia ya todo está bien. Entréguele su corazón a Dios. Y cada cosa que usted hace, grita realmente qué es lo que usted está haciendo, cómo usted siente. Y perdone, a lo mejor no le guste. Y no estoy pidiendo perdón por Dios, por mí. A lo mejor estoy pasándome. Pero quiero que sepa algo. Dios le ama. Y yo le amo. Y si yo le amo, yo no puedo estar viendo que usted está haciendo cosas que desagradan a Dios y simplemente quedarme callado. Porque entonces lo estaría odiando. Es como decirle a la gente, Cristo te ama, y no decirle, necesitas arrepentirte. Lo estoy odiando. Le estoy predicando a un Cristo falso. Porque sí, Cristo le ama, pero lo que Cristo quiere es que se arrepienta. Y la Biblia dice que Dios está airado todos los días con el impío. Y ese es solo un texto. ¿Son estas las obras de Jehová? Las obras malas nos alejan de Dios.
Yo a veces pienso, bueno, siempre estoy pensando en cosas, pero yo me pongo a pensar en verdad, yo pienso mucho en todos ustedes. No tengo respuestas a mis preguntas porque solo Dios tiene respuestas a esas preguntas y no me las va a decir a mí. Bueno, eso creo. Pero yo me pregunto, ¿cuánto aman a Dios? Ahora, no crea que me lo pregunto solo de ustedes. Yo tengo cada día que verme con esa pregunta. ¿Estoy amando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Lo que yo hago realmente es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Yo estoy viviendo de una manera que mi vida honra a Dios? ¿Yo estoy haciendo cosas que hacen que Dios se sonría de alegría o que Dios diga como que Dios se jacte? O sea, nosotros debemos provocar a Dios, en Dios una jactancia santa. Y usted me preguntará, ¿pero es que Dios se jacta? Yo sí. Váyase ya al libro de Job. Dios se jacta y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que como él no hay ninguno, temeroso de Dios y apartado del mal. Y se jacta 2 veces. Que anda, y de nuevo viste que aún me hiciste quitarle todo lo que tiene y aún así no me... Dios se jacta en Job, en su siervo. Y lo que yo estoy haciendo realmente está provocando que Dios se sienta orgulloso de tener un siervo en la tierra. Yo estoy viviendo de tal manera que mi vida, que las cosas que yo hago, ¿agradan a Dios? Mire, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, desde el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto tiene que ver con la muerte de Cristo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por ti, murió por ti, murió por mí. Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es eso? Acabamos de decir que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. ¿Usted cree que Dios le va a dar permiso a cualquiera que se meta en sus cosas íntimas? Es que el Espíritu Santo es Dios. Por eso Él tiene acceso a eso. No es cualquiera. Gálatas 3. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Usted y yo debemos vivir por fe. Nosotros tenemos que creer que la salvación es por gracia, por medio de Jesús. Usted tiene que saber que es salvo. No porque usted haga nada bueno, no porque haya nada bueno en usted. Usted es salvo porque Cristo murió en la cruz. Usted es salvo porque esa sangre se derramó. Eso no se derramó en vano, eso se derramó por ti.
para que tú sepas que Dios te ama y que Él murió para que tú puedas ser salvo. Para que puedas vivir una vida distinta. Para que puedas vivir una vida que agrada a Dios. Para que puedas vivir haciendo las cosas que a Dios le agrada. Porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti te hace. Pero tienes que creer. Hace un rato hablábamos de la ley. De las obras de la ley. Que algunos creían que porque se circuncidaban podían ser salvos. No, la circuncisión no te salva. Lo que te salva es la fe en aquel que murió en la cruz. No hay ninguna otra cosa. Romanos 6. Versículo 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, el pecado te agarra y no te suelta. Eres preso del pecado. ¿Te gusta robar? No, no te gusta robar. Robas porque el pecado te tiene preso. ¿Te gusta la droga? No, no te gusta la droga. Tomas droga porque la droga te tiene preso. ¿Te gusta mentir? No te gusta mentir. Mientes porque el pecado te tiene preso. Y por eso sientes que te gusta mentir. Es el pecado en ti el que te lleva a hacer. Ahora, eres inocente porque es el pecado. No, es que tú estás dándole lugar al pecado. Es que tú le abres tu corazón al pecado y el pecado te atrapa. Pero somos libres del pecado cuando nosotros permitimos a Cristo entrar en nosotros. Cuando le damos cabida a Él, nos permite y nos da la fuerza para decir: no, no me voy a drogar. No, no voy a mentir. No, no voy a robar. No voy a hacer nada malo. No voy a insultar a mi hermano. No, yo no lo hago porque es que no puedo hacerlo. Yo soy libre de eso. Yo estoy separado para Dios. Y por eso no lo puedo hacer. El pecado, dice la Biblia, no se enseñorea de mí, no tiene poder sobre mí, no tiene autoridad sobre mí. Yo puedo vivir libre de pecado por Cristo Jesús. La última pregunta: ¿no hacen bien las palabras de Jehová a los que caminan rectamente? Y aquí vamos a ir al Antiguo Testamento, de nuevo a Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y mire lo que dice después: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, entreguémosle a Dios todo. Mire, deje la pereza. Sé que algunos no es por pereza, algunos están muy ocupados, pero saquemos el tiempo. A nosotros también nos pasa que nos da dificultad para hacer los estudios día con día, pero tenemos que ir disciplinándonos y sacar el tiempo adecuado para hacer ese estudio. Ya ustedes vieron, los adultos que estuvieron aquí, vieron y les mostré que esto no es sentarse y simplemente leer lo que está allí. Porque si es así, yo se lo puedo poner fácil y les escribo todo. Pero ¿qué provecho tendrían ustedes? ¿Crecerían? No crecerían. Se crece cuando se trabaja, cuando hay esfuerzo, cuando hay... Entonces ustedes tienen que esforzarse por estudiar.
Yo les estoy poniendo las preguntas, les estoy dando guías, pero ustedes tienen que esforzarse para poder realmente crecer, madurar, aprender y vivir vidas agradables a Dios. Deuteronomio 28. Versículos 1 y 2 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y el profeta estaba amonestando al pueblo que se volviera a Dios, que dejara su mal camino. Y si usted escucha, si yo escucho, si nosotros escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios quiere, esas palabras serán de bendiciones para nuestra vida. Nos harán bien, nos harán prosperar. Dios nos bendecirá porque estamos siguiendo el camino que Él ha trazado. El pueblo de Israel provocó constantemente a Dios haciendo lo que le desagradaba. Tenemos que tener claro lo siguiente: el Espíritu de Dios todo lo escudriña, lo profundo del hombre y lo profundo de Dios. De modo que no hay nada que Dios no sepa de ti ni de mí. No hay nada que Dios no sepa de ti y de mí. No podemos ocultar nuestros pensamientos de Dios. Simplemente Él lo sabe y punto. Es más, hay un texto que dice: aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Aún no le he dicho, ni siquiera lo he pensado y Dios ya lo sabe. Como hemos visto, Dios escudriña los corazones. Jesús escudriña la mente y el corazón, y el Espíritu lo escudriña todo, tanto en el hombre como en Dios. Aún así, Dios es paciente y por eso Cristo murió por cada uno de nosotros. En el mensaje anterior vimos que nuestras maldades o las maldades de los hombres hacen separación entre Dios y los hombres. De modo que debemos cuidar de hacer siempre lo que agrada a Dios. No debemos estar mirando lo que no nos es lícito mirar. No debemos desear lo que es de otro. No debemos odiar, que según dijo Jesús es equivalente a un homicidio. En fin, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque dice la palabra que en esto se cumple toda la ley. Y debemos entender qué significa amar al prójimo como a uno mismo, porque alguno piensa: yo debo amarme a mí mismo antes de amar a mi prójimo. No, lo que dice ahí es que yo hago con mi prójimo lo que quisiera que hicieran conmigo. Que si yo no hablo mal de mí mismo, tampoco hablo mal de mi prójimo. Que si yo no me miento a mí mismo, tampoco miento a mi prójimo. Que si yo quiero que en una situación difícil alguien me socorra, entonces cuando yo veo a mi prójimo en dificultad también lo socorro. Piense cómo quisiera que usted lo trataran, y así debe tratar a su prójimo. Los pensamientos y la palabra de Dios son para nuestro bien. Es importante que comprendamos esto, porque eso puede ser la diferencia entre que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y que vivamos como queremos. Entre que le creamos a Dios y que no. Dios tiene buenos deseos para nosotros y por eso nos dejó sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus preceptos, para que al caminar rectamente sus palabras nos hagan bien. Entonces, usted puede hacer lo que siempre hace. Digo, no todos, ¿no? Pero algunos sí. Y aquí digo, como hace rato que no digo, pero que siempre digo,
El que no le quede el saco, que no se lo ponga. Pero usted puede hacer como siempre hace. Usted puede salir por esa puerta y tirar todo el mensaje a la basura. O puede decidir cambiar hoy y empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es su decisión. Yo tomé la mía. Yo cada día tengo una batalla campal conmigo mismo. Peleando conmigo mismo para poder seguir a Dios en cosas que inclusive parecen pequeñas, pero que para mí son grandes. Que para Vanessa no son una dificultad, pero para mí lo son. Pero es todos los días batallando para poder agradar a mi Dios, porque no hay nada que supere a eso. Acuérdese de algo. El espíritu no se ha cortado. Dios sigue teniendo paciencia. El poder de Dios no se ha cortado. Dios sigue teniendo poder. Su mano está extendida. ¿Qué necesitas? ¿Tienes alguna necesidad? Dios sigue siendo proveedor. Su mano sigue estando extendida. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas salvación? ¿Todavía no has aceptado a Cristo? ¿Todavía no conoces a Cristo? La mano de Dios está extendida para salvarte. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas redención? Yo no sé qué es redención. Necesitas que Dios pague por tus pecados. Su mano está extendida para redimirte. Ahora, solo falta que tú extiendas tu mano y tomes la mano de Dios. Y eso va a marcar la diferencia. Cierre sus ojos, por favor.